y lo vamos a hacer basado en el tema el pacto de Dios. ¿Cuántos creen que Dios hizo un pacto? Amén. Dijo Dios a Abraham: y haré pacto contigo y todas tus generaciones. Y el pacto que Dios hizo, no solo lo hizo con Abraham, no solo lo hizo con Noé. Y podemos ver quizás estos 2 días atrás, donde veníamos de una sequía enorme, donde veníamos de años, ¿verdad? Con una sequía donde no llovía tanto. Y quizás antier y ayer muchos decíamos en nuestro corazón: bendito sea Dios porque hizo llover. Amén. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Pero también quizás en estos días hubo gente que decía: Señor, pero tú hiciste un pacto con Noé. Haz que aparezca el arco iris en el cielo, ¿verdad? Porque muchos aquí estábamos sedientos en esta tierra, pero quizás muchos también que viven en zonas de alto riesgo estaban rogándole a Dios y decían: Dios, acuérdate de tu pacto, ¿verdad? Acuérdate del pacto que hiciste con Noé cuando le dijiste: y pondré mi arco en las nubes y esa será mi señal, ¿verdad? Entonces podemos ver cuánto somos necesitados y cuánto muchas veces desaprobamos lo que Dios hace. Pero Dios dijo: yo estableceré mi pacto con cada uno de ustedes y lo llevaré de generación en generación. Y Dios nunca se olvida. Y como Dios nunca se olvida de nosotros, antes de comenzar de leer la palabra, abra su Biblia en Génesis 9:9, pero vamos, antes de leer la palabra, voy a contarles una pequeña historia y quizás usted la va a ver un poquito desviada del tema al principio, pero luego usted va a ver que Dios nunca se olvida de sus promesas. Y si Dios ha prometido, la salvación para cada uno de nosotros está en nosotros, el seguirla y buscarla. Voy a contarles una pequeña historia acerca de un joven, el cual dice era un estudiante. Dice que aquel joven comenzaba y con mucho sacrificio él se esforzaba para pagar sus clases. Y en ese momento dice que vagaba por las calles, tenía una grave necesidad, la cual no podía cubrir porque era de escasos recursos económicos. Y dice que aquel varón no tenía para cubrir su periodo en la universidad. Y dice que comenzó a vagar por las calles, a pedir $1. Dice que llegaba a todas las casas y a toda persona que encontraba en la calle le pedía. Algunos le daban, a otros no. Algunos tenían misericordia, a otros no. Otros le decían: anda a trabajar, estás joven, tenés un futuro por delante, y si comenzás a pedir desde temprana edad, entonces te vas a volver un haragán. La mayoría de nosotros ese es nuestro concepto, ¿verdad? Vemos a una persona pidiendo en la calle y primeramente antes de darle volteamos a ver qué figura tiene, a ver si es joven, si está lleno de vida, si tiene la fuerza para trabajar, y si vemos esas cualidades en él, no le damos, ¿verdad? Pero dice que este joven en cierta ocasión llegó, dice, donde una señora y le dijo, tocó la puerta y la señora abrió y le dijo: señora, necesito que me regales $5. Vino aquella señora y le dijo: pasa adelante, muchacho. Y
por el semblante que tienes, creo que tienes hambre. Y dijo el muchacho, tiene razón, señora, no he comido en lo largo de este día. Y dijo la señora, no solo te voy a regalar $5, sino también te voy a dar un sándwich y un vaso con leche. Dice que aquel joven se sació y salió de aquella casa tan agradecido que pasaron los años y a lo largo de los años aquella señora, la cual lo había recibido con gran amor, con gran misericordia, aquella señora sufrió un accidente y dice que fue trasladada al hospital, ¿verdad? Y la sorpresa de aquella señora es cuando llega y el médico que la iba a operar era aquel muchacho, el cual ella le había dado un sándwich y un vaso con leche. Aquel varón se había convertido en un cirujano, en un médico muy especial. Ya a la hora, cuando llegó el tiempo en la que aquella señora estaba curada, dice que le entregaron la hoja de todos los gastos, todo lo que ella debía en aquel hospital. Luego dice, empezó a leer y dijo, pero ¿con qué voy a cubrir estos gastos? Y más abajo decía, dale vuelta a la hoja. Entonces la señora vio aquellas letras y dijo, ¿por qué le daré vuelta a la hoja? Hermanos, aquella señora dio la vuelta a la hoja y dijo, tu cuenta está saldada. Un sándwich y un vaso con leche. Entonces, maravilloso es Dios. Y si aquella persona pudo hacer eso, imagínense, ¿quién no hará Dios con nosotros? ¿Verdad? Imagínese usted estar en una situación como esa y a la hora de pagar, que quizás traduciéndolo aquí sean unos 80,000 empiras, y que usted haya hecho una misericordia siquiera con una tortilla y un pedacito de queso y un vasito de café. Imagínese usted cómo Dios tocó el corazón de aquel varón. Entonces vemos, Dios no se olvida de nosotros. Y Génesis 9:9 dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. El pacto de Dios no solo es con nosotros, sino que también dice con nuestros descendientes. De generación en generación, dice, yo alargaré mi pacto con toda tu familia, o sea, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos y todo lo que vaya en crecimiento. Dice el Señor, yo establezco mi pacto de generación en generación. Génesis 15:18. Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Lo cumplió Dios? Amén. Dios cumple todas sus promesas, ¿verdad? Nosotros somos los que nos desviamos. Isaías 55:3. Dice Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios es bueno y sus misericordias son para siempre.
Dios siempre te va a poner pruebas. A David le dijo el profeta Natán, había cierta ocasión, un hombre rico que tenía rebaños de ovejas, y vino, dice, a él a visitarlo, dice, un pariente. Y él ordenó a que se le fuese. También dice que había un hombre pobre que solo tenía una oveja. Y dice que ordenó, dice, que fuese sacrificada aquella oveja para el banquete de aquel invitado. Y la sorpresa de David fue cuando el profeta Natán le dijo, y ese hombre eres tú. David desobedeció grandemente al Señor, pero pagó caro, dice, su error. Y la ovejita en la cual Dios hablaba a través del profeta Natán fue la mujer de aquel gran guerrero Urías Eteo. Y vemos la paga del pecado. Vemos cómo David rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y se humilló ante la presencia de Dios. 7 días de ayuno sin comer, sin probar nada. Aquel hombre tenía que cumplir lo que Dios había ordenado. Era un mandato de Dios. Y también dice el Señor, yo, dice, puse a David como pastor de pastores. Un pacto que hizo con David. Vamos a leer 2 de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes como si hubiese de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y cuando leía a la hermana Dina San Juan 3:16, viene a su mente el pacto que Dios hizo al enviar a su Hijo a que pagase con precio de sangre por nuestra salvación. Él vino a cumplir un sacrificio muy grande, el cual nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Él vino a cumplir, a dar su vida para que nosotros hoy fuésemos salvos. Y dice que en aquellos tiempos el sacerdote tenía que santificarse, 1 año de santificación para poder entrar al lugar santo. Y aquel sacerdote llevaba todos los pecados del pueblo. Usted iba y se confesaba con él y él cargaba con todas sus cargas. Pero dice el Señor, yo hice pacto con cada uno de ustedes. Y ahora dice, cuando dice Isaías que inmolado, fue traspasado, fue molido, dice, por nuestras rebeliones. Dice que cuando exclamó, expiró, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y se estremeció, y todo el lugar santísimo
dice que fue deshecho. Entonces ahora por la sangre del Cordero nosotros tenemos libertad para llegar al lugar. Ya no cuenta aquello cuando aquellos sacerdotes se tenían que santificar, porque dice el Señor: yo he pagado el precio. Yo pagué el precio por ti y ahora tienes entrada al lugar santo, ¿verdad? Por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios hizo por nosotros, entonces tenemos entrada al lugar santísimo. Que el Señor les bendiga.